Hola, soy Araceli Ardón y este es el método Ardón para escritura creativa. Vamos a hablar de la trama, vamos a dedicarle varios videos a la trama porque es fundamental para poder desarrollar la escritura de un cuento, una novela, un ensayo, dramaturgia, es decir, guiones de cine, televisión, incluso de comerciales, de series, obras de teatro y otros muchos géneros. La trama es lo que pasa, es la historia, es la acción. Es la forma en que el escritor plantea una situación, coloca los puntos de giro que son importantes. Por ejemplo, en guión de cine se habla de cada 20 minutos. O sea, cada 20 minutos tiene que haber un giro completo a la acción. Y mediante la trama nosotros hacemos que actúen los personajes. En resumen, la trama es una serie de eventos organizados deliberadamente por el autor, por la voz narrativa, para revelar un significado dramático, temático y emocional. Es decir, vamos a generar en los lectores emociones, todo girando alrededor de un tema en el cual se expresa una serie de argumentos y todo esto dentro de un escenario donde hay personajes que se mueven y que tienen un texto y un contexto. Vamos a decir, el texto es las palabras que están escritas y el contexto lo pone la historia. ¿Dónde se ubica la historia? ¿En qué época? ¿En qué lugar? Si los personajes son pobres, ricos, jóvenes, viejos, son niños, son discapacitados, si están vivos, si están muertos, porque de todo hay en la literatura. Comprender los elementos que configuran una historia, que hacen que se desarrolle la acción y que la conducen hacia el final, es muy útil para escribir una novela o un relato. Vamos a ver. Gancho. Es un acontecimiento emocionante o un problema apasionante que capta la atención del lector de inmediato. Ya he comentado, por ejemplo, el inicio de Cien años de soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordaría la tarde remota en que su padre le llevó a conocer el hielo. Bueno, tenemos un personaje que está enfrentado a la muerte. Ese es un gancho poderoso, porque ninguno de nosotros se ha visto enfrentado a la muerte tal como ese personaje de esa forma idéntica. Pero probablemente ese gancho active en nuestro cerebro algún otro momento en el cual nos encontramos en peligro de muerte. Conflicto. Es cuando un personaje que normalmente es el protagonista se enfrenta a una lucha interna o debe afrontar un obstáculo externo, porque tan poderoso como el dragón que se le presenta al héroe de las historias de caballería o las historias medievales es el conflicto interior, cuando el héroe debe escoger entre pertenecer o no a una banda de forajidos, entre pagar o no un rescate por su mejor amigo, en vender uno de sus órganos, en dar a conocer un secreto de su compañía. El conflicto puede ser interno y puede ser muy fuerte. La exposición son los conocimientos previos que el autor proporciona para situar a los personajes y la acción en este contexto. Si hay un edificio, quién lo construyó, cuántos pisos tiene, cuál es su altura, cuánto costó la construcción, dónde se encuentra, qué hay dentro, cuáles son sus muebles, sus obras de arte, de qué está hecho ese edificio. Ese edificio, bueno, forma parte, la descripción del edificio forma parte de la exposición. Complicación. Son los problemas que impiden que el personaje cumpla sus objetivos y resuelva el conflicto. Normalmente en una buena novela, el personaje central, el protagonista, se va enfrentando a una serie de obstáculos, de conflictos, de enemigos y los va resolviendo poco a poco. Y cuando creemos que ya está a punto de lograr sus objetivos, se presenta otro conflicto más. La transición.
Son las partes que pueden ser descripciones, narraciones o diálogos que actúan como nexo de unión entre una escena y la siguiente. En esta escena, digamos en la escena 8, los personajes se dirigen a una ciudad. En la escena 9 ya se encuentran en una sala de juntas de esa ciudad, en un edificio. Bueno, necesitamos un enlace que sea que llegan a la estación de trenes, a la estación de autobuses, al aeropuerto, suben a un taxi y allí nos podemos transmitir también elementos del contexto como el clima o si hay algún problema dentro de la ciudad a la cual se enfrentan, al cual se enfrentan los protagonistas, ¿no? Llegan ellos, los personajes, a esta ciudad y hay una huelga de taxis. Bueno, ese es un conflicto extra a los problemas que ellos ya habían anticipado. Flashback. Esta es una palabra en inglés, pero sirve mucho en todos los idiomas. Es un recuerdo breve de algún acontecimiento que ocurrió en el pasado de la acción, no necesariamente en el pasado del tiempo en el cual se produce o se publica la novela. Si un autor publica una novela en 1980, pero sitúa la acción en el año 1900, el pasado es todo lo que ocurrió en el siglo XIX. 1850 es el pasado de la novela, de la acción de la novela. El clímax es la tensión acumulada. Cuando la tensión se va aumentando y llega a la cumbre. El momento en el que los personajes se ven en verdaderos aprietos, el momento más fuerte de la novela, el que nos hace llorar, el que nos hace pensar, el que nos estremece, ese es el clímax. El anticlímax es cuando la tensión vuelve a descender. También se le llama desenlace. Cuando ya se alcanzó el clímax, resulta bueno que ya se liberó al héroe que estaba atrapado, que estaba secuestrado, y la siguiente escena tiene que ser más suave. Regresan a casa, el que estaba a punto de morir se recupera, la operación fue un éxito, o el que estaba en peligro se sale de ese peligro, los héroes se encuentran, la heroína besa al galán y ya saben, vivieron felices para siempre. Ese vivieron felices para siempre de los cuentos antiguos es la resolución. Es cuando el conflicto interno o externo planteado a lo largo de la historia se resuelve por fin. Gracias por haber escuchado y visto este video. Si te gustó, por favor, dale like, dale me gusta, compártelo y suscríbete a mi canal. Si tienes dudas o deseas que hablemos de otros temas, por favor, anótamelo aquí abajo. Gracias, hasta la próxima.